A lo largo de la historia del automovilismo, han ocurrido hechos que desafían la lógica. Coincidencias tan precisas, tan improbables, que parecerían sacadas de un guión de cine o de un mal presagio escrito por el destino. Pilotos que repiten la suerte, o la desgracia, de sus antecesores. Fechas que se cruzan como si el calendario arrastrara consigo viejos fantasmas. Curvas que, décadas después, siguen reclamando su tributo. Y coches que, una vez malditos, siguen sembrando tragedias allá donde van. No estamos hablando de leyendas urbanas. No son mitos. Son hechos verificables, documentados por la prensa, inmortalizados por las cámaras y grabados en la memoria colectiva de los fanáticos. En este video recorreremos algunos de esos casos que, sin ser paranormales, inquietan por la exactitud de sus repeticiones. Porque cuando los nombres, las fechas y los lugares coinciden de forma tan precisa, el misterio deja de ser superstición y se convierte en estadística macabra. Así que hoy te presento 3 coincidencias perturbadoras del automovilismo. La desaparecida NASCAR Sportsman Division es considerada una de las categorías más peligrosas jamás creadas en el deporte motor. De hecho, yo le dediqué un video hablando sobre esta categoría y su bizarro desenlace. La misma cuenta con historias que hielan la sangre, pero también cuenta con una de las coincidencias más oscuras ocurridas en la historia del automovilismo mundial. En mayo de 1992, durante una sesión clasificatoria para el prestigioso Winston Sportsman 150 en el Charlotte Motor Speedway, ocurrió una tragedia que dejó perpleja a toda la comunidad del automovilismo. Gary Batson había comprado un coche que anteriormente había sufrido un accidente grave en el mismo circuito en 1991. El piloto original, Philip Ross, había quedado atrapado en el vehículo durante más de 30 segundos mientras las llamas se propagaban. Aquella unidad ya había demostrado ser propensa a incendiarse, y Ross sufrió quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo. De hecho, su esposa había advertido a Batson: si ese coche explota, debes estar preparado. Palabras que más tarde serían escalofriantemente proféticas. Cuando Gary Batson se alineó en la vuelta 4 de la ronda clasificatoria, nada hacía presagiar lo que estaba por venir. Un coche cayó delante suyo, otro piloto perdió el control, y en una secuencia que parecía ensayada por el destino, Batson quedó atrapado contra el muro superior del cuarto giro por el coche de Neil Connell. Su vehículo se volcó sobre un costado y recorrió más de 1000 pies deslizando junto al muro. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Una fuga de combustible alcanzó su fuente de ignición y el coche estalló en llamas. Connell logró escapar, pero Batson quedó atrapado en su coche, atrapado por la posición del vehículo y el diseño del tanque de combustible, cuya válvula de seguridad no se activó debido al ángulo del choque. Todo ello, a pesar de que fue consciente durante el rescate, dio un pulgar arriba después del impacto y fue trasladado al hospital donde falleció unas 15 horas después, víctima de quemaduras en el 80% de su cuerpo y fallo cardíaco. Lo más perturbador de este caso no fue solo su fatal desenlace, sino la extraña sensación de que el coche estaba condenado desde su adquisición. La unidad había sido protagonizada por otro incendio grave un año antes. Batson, reconocido por su racha de suerte en los negocios y facilidad de vender coches con ganancia, compró aquella máquina sin sospechar que esa repetición de fuego marcaría su destino. Los medios lo calificaron como un accidente extraño, una anomalía inexplicable. El presidente del circuito, Humpy Wheeler, lo llamó el accidente más bizarro que había visto, y descargó solemnemente que la respuesta de seguridad fue lo más rápida posible, aunque insuficiente ante algo que ya parecía inevitable. Esta coincidencia, un coche dramáticamente propenso a incendiarse, adquirido por un piloto aficionado que fallece en un segundo fuego casi idéntico en el mismo lugar, produce escalofríos. James Dean es recordado por su mirada intensa, su rebeldía cinematográfica y su muerte prematura. Sin embargo, más allá de la pantalla grande, Dean cultivaba una pasión silenciosa por la velocidad. Fue piloto amateur en competencias menores en los Estados Unidos, y no solo amaba los autos, los entendía. Participó en carreras locales y tenía aspiraciones serias en el automovilismo. Pero su vida y su leyenda quedaron marcadas por el Porsche 550 Spyder que compró en 1955 y que él mismo bautizó como Little Bastard. Era un auto ligero, rápido, inquietante. Un auto que, según muchos, nunca debió haber sido puesto en la carretera. El 30 de septiembre de 1955, mientras se dirigía a una carrera en Salinas, California, Dean chocó violentamente contra otro vehículo en una intersección. Murió casi al instante. Pero lo más escalofriante ocurrió después. El coche fue declarado pérdida total y enviado a un taller para ser desmontado. Desde entonces, cada pieza del Little Bastard pareció convertirse en un fragmento maldito. Según un artículo de La Vanguardia, al llegar al taller, el coche se deslizó y cayó sobre las piernas de un mecánico, fracturándoselas. El motor fue vendido a un médico piloto llamado Troy McHenry, quien murió poco después tras estrellarse contra un árbol durante una carrera.
La caja de cambios fue a parar a manos de otro piloto que sufrió un grave accidente. Incluso un ladrón que intentó robar el volante perdió un brazo en circunstancias inexplicables. Las piezas parecían cargar con una energía oscura, como si el auto se hubiera negado a morir con su dueño. La leyenda creció. Algunas piezas fueron exhibidas en museos y ferias como objetos de curiosidad, pero también de respeto. Muchas veces, durante esas exhibiciones, se reportaron incendios, accidentes menores o fenómenos inexplicables. El propio George Barris, creador de autos de cine y quien compró los restos del coche, declaró que jamás había visto nada igual. El Little Bastard no era solo un coche destruido, era una maldición rodante. Aunque algunos escépticos apuntan al azar y la sugestión colectiva, la cadena de hechos verificados, documentados por reportajes y testimonios directos, es suficiente para helar la sangre. ¿Puede un vehículo absorber el destino de su dueño? ¿O es que hay objetos que simplemente no quieren descansar en paz? La historia del automovilismo está colmada de nombres legendarios, pero pocos evocan un destino tan inquietantemente simétrico como el de los Ascari. Antonio Ascari, piloto italiano de los años 20, fue una de las primeras figuras heroicas de este deporte. Ganador nato, elegante al volante y temido por sus rivales, murió en plena gloria el 26 de julio de 1925 tras un brutal accidente en el circuito de Montlhéry, Francia. Tenía 36 años. Dejaba atrás a su esposa y a 2 hijos, uno de ellos con apenas 7 años. Alberto. El niño creció viendo en su padre una figura mitológica, un mártir del asfalto, y no tardó en seguir sus pasos. Décadas más tarde, ese mismo niño se convertiría en el primer bicampeón del mundo de la Fórmula 1 para Italia. Alberto Ascari era metódico, supersticioso, siempre cuidadoso. Rechazaba correr con barba de varios días, evitaba pasar debajo de escaleras y usaba un casco azul celeste que consideraba su talismán. En mayo de 1955, después de un extraño accidente en el GP de Mónaco, del que milagrosamente salió ileso al caer al mar, visitó a su amigo Eugenio Castellotti en Monza mientras este probaba un Ferrari de Sport. Vestido con ropa de calle, sin traje ignífugo ni su casco habitual, Alberto decidió dar unas vueltas. Y fue entonces, sin protección, sin su casco azul, sin avisar a nadie, cuando el destino lo alcanzó. El coche se estrelló y él murió en el acto. Tenía 36 años. Había ganado 13 grandes premios. Tenía esposa y 2 hijos, igual que su padre. Pero las coincidencias no terminan allí. Ambos Ascari murieron un 26 de mes. Antonio el 26 de julio, Alberto el 26 de mayo. Ambos en días soleados, en pruebas no oficiales, en circunstancias que parecían ajenas a la competencia directa. Ambos fueron ídolos nacionales. Ambos protagonistas de funerales multitudinarios. La prensa italiana no tardó en notar estos paralelismos escalofriantes. Como documentó ESPN en su crónica Las trágicas coincidencias de la familia Ascari, incluso el número de victorias, 13 para cada uno, se convirtió en una cifra maldita. No fueron pocos los que hablaron de una especie de maldición generacional. Y aunque los datos puedan parecer solo eso, números, fechas, biografías que se cruzan por azar, hay algo más profundo en esta historia. Una sensación de que el destino, de vez en cuando, repite su obra con una exactitud que da miedo. En el mundo del automovilismo, donde todo parece medirse en fracciones de segundo y milímetros de precisión, hay cosas que escapan al cronómetro y al ingeniero. Coincidencias que parecen estar escritas más allá del manual de reglamentos. ¿Puede un coche tener memoria? ¿Puede el destino repetirse con la exactitud de un reloj suizo? Tal vez son solo datos, estadísticas que juegan con nuestra mente. O tal vez hay algo más. Una lógica invisible que conecta los hechos, que recorre las pistas como un eco persistente. Una energía que se niega a desaparecer y que vuelve una y otra vez disfrazada de casualidad. Lo cierto es que, al repasar estas historias, uno no puede evitar preguntarse si el automovilismo no solo es una lucha contra el tiempo, sino también contra los designios del destino. Si te gustaría una segunda parte con más historias como estas, házmelo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más relatos fascinantes del mundo motor. Gracias. Y hasta la próxima.